Buenos días para todos, muchachos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos días para todos. Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo va todo con sus familias? ¿Todo va bien? Sí. Sí, profe, ahí dándole. Sí, profe, asustados. Pero todo va bien, sí. Sí, profe, gracias a Dios. Sí, En sus Sí, profe. respectivos pueblos, ¿cómo va todo? ¿Bien? ¿Sí se están cuidando? Sí, profe. Eso sí, tienen muy en cuenta acá eso. ¿Dónde estás tú, Lisette? En Putumayo, en Sibundoy, en el Valle de Sibundoy. No, pero en el Putumayo es de las pocas partes que no ha llegado el coronavirus, ¿no? Se supone, Eso, no se sabe bien. no, pero bueno, algo es algo. Bien, entonces, pues yo creo que ya dimos el tiempo suficiente para que todos ingresen. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy, martes 21 de abril, el laboratorio de física en el horario de 8 a 10 de la mañana. Entonces lo primero, pues saludarlos, que esperar que estén todos muy bien, ¿ok? Y, y esperar pues que las actividades las vayan realizando de la mejor manera. Me alegra mucho, aunque pues, no todos, pero sí me alegra mucho que varios me pregunten por WhatsApp que cómo se van realizando las actividades, pues en la medida de lo posible yo les voy contestando, pues no les contesto ahí mismo porque como les he dicho, pues, a veces estoy un poco ocupado, pero en la medida de lo posible pues les contesto, así sea tarde en la noche. Pero sí me alegra mucho que vayan realizando las actividades, me alegra mucho que vayan captando la idea del trabajo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Hay alguien que tenga algún tipo de problema con la metodología que estamos trabajando? Si les parece que están entendiendo o definitivamente eso no está funcionando, porque igual vamos a tener que seguir trabajando así el resto del semestre, pero si hay alguien con alguna inconformidad, pues no sé, la podemos resolver en este momento. ¿Hay alguien que tenga algún problema con la metodología de sacar los datos de tracker, de subir el video, etcétera, etcétera? O sea, todo lo que vienen haciendo ya en estos 3 laboratorios que hemos trabajado. ¿Hay alguien que tenga algún problema? Puede abrir el micrófono y expresar. Problema de cualquier tipo. Profe, es que Cuéntame. no sé todavía cómo me... O sea, ¿Estás, yo ya le enviaba, pero no sé si, o sea, si sí está bien o qué hago. O sea, los datos los pasé a positivos, pero así quedó la gráfica. sí, no, yo lo que te decía por WhatsApp, Evelyn, Ujú. digamos que uno de los objetivos del laboratorio, yo les había dicho hace 8 días, que caída libre era una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Eso qué significa? Que pues, tendríamos que dejarlo lo más parecido posible. Yo sé que la gráfica que ustedes me mostraban con la concavidad hacia adentro, llamémoslo así, no es que esté mal, sino que simplemente ustedes están tomando distancias negativas, por eso es que la concavidad les da hacia adentro. ¿Sí? Eso no es que esté mal, sino que yo lo que quería era que se asemeje al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para que se asemeje, ¿qué es lo que uno hace? Pues simplemente cambia el valor del signo de los datos, nada más. Pues como así, por ejemplo, tenías un dato de menos 80 centímetros. Pues lo único que tenía que hacerlo era volverlo 80 centímetros antes de graficar. Con eso que se lograba, pues simplemente cambiar la concavidad de la gráfica. Solo con el fin de que, de que se asemeje al laboratorio que habían hecho en la clase pasada del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para que se den cuenta que trabajar sobre el eje X y trabajar sobre el eje Y es exactamente lo mismo. Esa era la conclusión que yo quería que llegue. ¿Sí me entiendes, Evelyn? Sí, o sea, yo sí la cambié los datos a positivos, pero no sé, usted dijo que creo que no estaba bien la gráfica. Ah, bueno, Entonces no sé no ya es qué que no hacer. esté bien la gráfica, lo que pasa es que mirando tu resultado, ¿qué era lo que pasaba? Lo que pasaba era que
el P sub 2 a ti te estaba dando alrededor de 300 y algo, ¿sí o no? Recuérdame exactamente cuánto era, Evelyn. Evelyn. 399, creo, si no estoy mal. Eso. Entonces coloquémosle 400. Te estaba dando 400. Y yo les había dicho que con el P sub 2 ustedes podían calcular la gravedad. ¿Cómo se calculaba, Brittany, la gravedad? ¿Recuerdas? ¿Dividirlo entre 2? No, multiplicarla por 2. A multiplicar. Porque la Ah, cierto, gravedad era 2. 2 P2. veces P sub 2. ¿Cierto, Brittany? Sí. Eso, entonces yo pues sin saber qué era lo que habían hecho con Evelyn, entonces cuando ella me muestra la gráfica, entonces yo le digo, ya, la tendencia está bien, pero P sub 2 parece que no te está dando. ¿Por qué? Porque pues si yo multiplico 399 o casi 400 por 2, ¿cuánto me da? 800. Y la gravedad no es 800. Entonces, por eso era que yo a Evelyn le decía, ya la tendencia está bien, pero la gravedad no te está dando. ¿Y eso de qué depende? Pues de los datos. Eso ya depende de los datos, ya no depende de cómo estás graficando. Son los datos que tú sacaste con Tracker. ¿Sí me entiendes, Evelyn? Sí, profe. O sea que entonces sería mejor sería coger otros datos, a ver si ya sale, a ver si P2 cambia. Pues yo te soy honesto, Evelyn. Yo creo que no Ajá. importa los datos que tú cojas, siempre te va a dar lo mismo ahí. Y entonces, ¿cómo hago? Lo que está mal Claro. para mí, creería yo, es la barra de calibración que tú colocaste en el video. Esa es la que no está medida exactamente. Es decir, Tracker siempre te va a seguir. Si vas a utilizar el mismo video y la misma barra de calibración, pues porque es un sistema, siempre te va a botar los mismos datos. Entonces, lo que yo Ujú. diría que está mal es esa barra de calibración. Ese es mi punto de vista, pero si tú dices, tal vez yo voy a coger otros datos y me da, pues de eso se trata el experimental, ¿no? O sea, la parte experimental. Es decir, tú tienes que tratar de mirar cuál es la falla que estás cometiendo. Pero acá, por ejemplo, si estuviéramos en el laboratorio físico, es decir, allá en Albernia, pues los Ujú. tipos de errores normales son cuáles. Ah, no, que no se midieron bien los tiempos, por ejemplo, o que me equivoqué al medir la... Entonces, por ejemplo, ahí me estoy equivocando yo porque precisamente yo soy el que estoy midiendo, pero acá es muy difícil que los datos den mal porque es el sistema lo que está leyendo es un video. Entonces, ¿qué puede estar mal en esta parte? Lo que puede estar mal es la barra de calibración, es decir, que lo que tú dijiste que valía 1 metro, por decir algo, no es 1 metro, son 97 centímetros. Entonces, esos 3 centímetros en cada medida es lo que te está afectando. Ese es mi punto de vista. En realidad, pues ya es un trabajo del grupo darse cuenta qué es lo que están haciendo mal. ¿Sí me hago entender, Evelyn? Bueno, profe. ¿Sí? Pero esos son Sí, como, digamos, las posibles causas que puede haber en este caso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto a eso? gracias. Bueno, Yo, profe, una cosita. cuéntame, Isabel. Profe Verano, es que nosotros ya graficamos en Tracker, pero yo puse el plano cartesiano, por decirlo así, en el eje Y negativo. Sí, Entonces, pues los datos me dieron en negativo, sí, pero yo para hacer la gravedad, pues los cambié como a positivos. Y sí. nos dio, o sea, nos dio bien, o sea, no nos dio un valor feo, por decirlo así. ¿Estamos bien? Sí, claro, eso es lo que tú me estabas conectada. Eso es lo que les estaba diciendo en un principio. Es decir, realmente la idea de que tú los cambies a positivos tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que eso se asemeje al movimiento del laboratorio anterior. Yo les había dicho hace 8 días, les había dicho, el movimiento de caída libre es un ejemplo o es una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, que cuando yo digo eso, lo que les estoy queriendo decir es que yo lo debo trabajar de la misma manera que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cuál es la diferencia?
que como acá ustedes dejaban caer algo, claro, las medidas que les daba Tracker se las medía de la pelotica o de lo que dejaban caer hacia abajo, por eso les daba medidas negativas. Por tanto, la gráfica les daba con una concavidad, llamémoslo una concavidad hacia adentro. ¿Me hago entender? Sí, ¿no? Sí, Con profe. una concavidad hacia adentro. Entonces yo les decía, para que se asemeje al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues lo único que usted tiene que sacar es el valor absoluto de los datos. ¿Qué significa eso? Todos los valores que te dieron negativos los vuelves positivos y listo. Y no estás cambiando nada. Solo lo que estás haciendo es sacarle el valor absoluto a cada dato, que es lo que tú me dices que hiciste. De hecho, eso era lo que tocaba hacer, en realidad. Bueno, Pues sí, Isabela. profe, pero o sea, las gráficas sí nos dieron como la concavidad hacia abajo. Verano, profe, yo ahí la gráfica se la envié a usted, ahorita a WhatsApp. Esa gráfica nos dio en ruda a nosotros. Ya la comparto, a ver. La comparto en WhatsApp. ¿Ahí le están mirando? Sí, profe. Eso. Entonces, Isabela, tú lo que dices, no has hecho lo que tú me dices. No, Isabela. profesor, yo le estoy diciendo que la gravedad, o sea, el dato de la gravedad. Ah, sí. Pero lo que yo le decía y lo que le decía a Brittany en este momento, del grupo de Brittany, es lo siguiente, que miren, aquí es claro para no estar divagando. Aquí es claro que lo que ustedes hicieron fue tomar distancias, ¿sí o no? Distancias negativas. ¿Sí, no? Entonces aquí están 10 centímetros, Ujú. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 centímetros, pero todo negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, la diferencia es que esta concavidad me da hacia abajo. Entonces, mi objetivo era que ustedes entiendan que esto es una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y cómo así? Entonces, si ustedes recuerdan la gráfica del movimiento anterior, no daba una concavidad así, sino daba una concavidad para el otro lado. ¿Sí se acuerdan o no? O sea, Sí. empezaba Sí. y subía. En cambio acá empieza y baja. Entonces yo lo único que les decía es, si esto es cierto, que es una aplicación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿por qué la gráfica no es la misma? Podría ser una pregunta. Entonces, para responder esa pregunta uno podría contestar, no, es que sí es la misma. Lo que pasa es que acá estoy colocando valores negativos y en la que había hecho antes son valores positivos. Y entonces a eso es que me refiero, que si usted a estos valores los vuelve negativos, ¿cierto? Perdón, a estos valores los vuelve positivos, Dios. ya no le va a dar una gráfica así, sino le va a dar una gráfica hacia el otro lado, que es la que yo quiero, que me dé una gráfica hacia el otro lado. ¿Sí me hago entender? Pero, profe, ¿eso está bien o está mal? Esto no es que esté mal, esto está bien. ¿Sí? Aquí está bien. Lo que pasa es que yo quiero Ujú. que ustedes entiendan que esto es lo mismo que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para comprobar que es lo mismo, la gráfica debe ser la misma. Entonces, ¿cómo hago para que me dé la misma gráfica? Volviendo esto positivo. Si usted vuelve esto positivo, lo único que va a hacer es cambiar la concavidad de la gráfica y estos valores ya no le van a dar negativos, sino le van a dar positivos. Eso es todo. Pero lo que me dice Isabela es cierto, miren, y para contestarle a Brittany también. Aquí, ¿por qué yo a ella le dije? Porque ella me la cambió, ¿no? Brittany, el grupo de Brittany me envió como a las 10 de la noche, me la cambió y me la envió para acá. Yo le dije, listo, ahora la orientación de la gráfica ya está bien, pero creo que el P sub 2 no te está dando, le dije a ella. Pero eso ya no depende de que cambie la concavidad, eso ya depende de los datos que está tomando, eso es lo que yo le digo a ella.
¿Por qué me doy cuenta? Pues por una cuestión sencilla. A ella aquí, ella la están tomando en centímetros, que tampoco es que esté mal, está bien. En cambio aquí ellos lo están tomando en metros. Eso es como lo quieran tomar. Entonces ella como le está tomando en centímetros, aquí a ella le está dando 399. Si lo multiplica por 2, eso es alrededor de 800, 798, 800. Entonces 800 es muy lejos de la gravedad, ¿cierto? De 800 a 980, 978, que vale la gravedad en centímetros, están muy lejos. O sea que el error porcentual le va a dar muy alto. Por tanto, a ella le dije, por favor, revisar esos datos. No está bien. En cambio, a ellos, si usted multiplica 4.876 por 2, eso sí se le acerca a la gravedad. ¿Sí? O sea que ellos los datos sí los tienen bien. Lo único que tendría que cambiar ellos es que los Los valores valores a positivos. Los signos. positivos y eso es todo. ¿Sí es claro? Profe, qué pena. Es que están diciendo por el grupo que Guadalupe y Diego Benavides están esperando a entrar. Ya, Que los ahorita deje entrar. Pero si me entendieron esto, sí. Sí, profe, o sea, tenemos que cambiar Eso sí, y ya profe. quedaríamos bien, los datos en Y. Ajá. Sí, o sea, pero sí me entienden el fin, ¿no? ¿Por qué los quiero Sí, cambiar? para comparar los movimientos con Es simplemente para hacer el comparativo con el movimiento. Y con eso, ¿qué pueden hacer? Pues una buena conclusión de este laboratorio, es decir, el movimiento de caída libre es un ejemplo particular del movimiento rectilíneo uniforme, debido a que la gráfica coincide con dicho movimiento. Listo, esa es una excelente conclusión. Porque ese era uno de los objetivos que yo quería que muestren. ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta respecto a eso? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o ya quedó claro? ¿Listo? Bien. Entonces, como veo que no hay ningún problema con la metodología del trabajo, vamos a seguir trabajando exactamente igual. Pero ahora, Nicolás, ¿cuál es el movimiento que vamos a trabajar hoy? Parabólico. Movimiento parabólico. Muy bien. ¿Por qué el movimiento parabólico? Pues, porque pues ya de haber analizado todos los movimientos, por lo menos el rectilíneo, el movimiento que era el anterior, movimiento de caída libre y el anterior, el MR1, pues ya sigue pues el más, ¿qué se puede decir? Más, el que lleva la aceleración, pero en una forma de la parábola, formando una parábola. Sería, profe, en donde se aplican No, ahí no me estás las... contestando nada. Luisa, sería porque en el parabólico se aplica el movimiento de caída libre y el movimiento uniformemente acelerado, creo. rectilíneo uniforme. Rectilíneo uniforme, eso. Eso, muy bien. Entonces, miren que esto tiene como un orden, ¿no? Entonces, no es como uno quiera, sino es como, digamos, primero, la respuesta fácil sería, no, profe, porque ese es el tema que sigue en la teoría. Entonces, ese fue el orden que usted le dio. Esa sería la respuesta fácil, pero digamos, si usted es un poco más analítico, la respuesta se asemeja a lo que dice Luisa. Entonces, miren que vamos como en un orden. Primero miramos el movimiento rectilíneo en el eje X, ¿sí o no? Uniforme, rectilíneo uniforme en el eje X, es decir, cuya velocidad era constante y la aceleración era cero. Luego, ¿qué miramos? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje X. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahora la aceleración es la que es constante. Ese fue como el orden, ¿sí o no? El tercer movimiento que miramos fue el siguiente. Dijimos, bueno, ahora ya no voy a trabajar sobre el eje X, sino que voy a trabajar sobre el eje Y. Pero ¿cuál movimiento? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
que es lo que les acabé de explicar. Entonces, caída libre no es más que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje Y. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la aceleración es conocida. En el eje X no es conocida la aceleración. En el eje X, por lo general, la aceleración debo encontrarla. En cambio, en el eje Y, la aceleración es conocida. ¿Y cuál es la aceleración en el eje Y? Cero. ¿Gravedad? Ah, no, mentira, menos la gravedad. La gravedad. La aceleración en el eje Y es la gravedad, que fue lo que acabaron de encontrar ustedes en el laboratorio que hicieron. O sea, esto tiene un sentido lógico y ese sentido lógico es el que ustedes tienen que ir llevando. Entonces, hoy vamos a trabajar el movimiento parabólico. Pero uno dice, ¿pero por qué? Ah, porque ahora vamos a tomar como sistema de referencia no solo el eje X ni solo el eje Y, sino que vamos a tomar como sistema de referencia los dos ejes al tiempo. ¿Cierto? Entonces, lo que queremos es trabajar con los dos ejes al tiempo. ¿Cómo así? Vamos a trabajar entonces con el eje X y el eje Y, pero al mismo tiempo. Entonces, en la guía del laboratorio, que se las estoy compartiendo en este momento, es el laboratorio número 8. Y el objetivo, los objetivos, miren, deben tenerlos claros. Es hallar experimentalmente la ecuación de la trayectoria de un proyectil lanzado con cierta velocidad y un ángulo inicial de disparo igual a 0, que cae bajo el efecto de la gravedad. ¿Qué es importante aquí resaltar? Importante aquí resaltar es esto, que yo debo garantizar que el ángulo inicial de disparo sea igual a 0. Eso lo debo garantizar en mi experimento, ¿cierto? O sea que no voy a disparar ni con un ángulo de 15, ni de 20, ni de 30 grados, ni de 45, nada. Tengo que disparar con un ángulo de 0 grados. Ahora les explico cómo, ¿cierto? Y el otro objetivo es comparar este resultado experimental con el resultado propuesto por el modelo cinemático teórico. O sea, este objetivo es lo que me está mandando a hacer es que yo compare los resultados que me da el laboratorio con los resultados que me predice la teoría. ¿Eso cómo lo hacen? Lo hacen sacando el porcentaje de error. Se olviden que el porcentaje de error es igual a ¿qué? A un valor teórico menos un valor experimental sobre un valor teórico por el 100%. Ahí lo que ustedes están haciendo es haciendo comparación de algo teórico con algo experimental. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Chicos. Profe, ¿podría repetir? Sino que se escuchaba entrecortado, profe. Qué pena. ¿Qué quieres que te repita? Profe, ¿Todo? que lo sí, sí, profe, porfa. Ah, te estoy simplemente leyendo los objetivos. Los objetivos son que vamos a encontrar la ecuación de la trayectoria de un movimiento parabólico, ¿cierto? Esa es la que vamos a encontrar, la ecuación de la trayectoria de un movimiento parabólico, ¿sí? Teniendo en cuenta una condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Que el ángulo de disparo sea 0. Eso es lo que yo debo garantizar, que el ángulo de disparo sea 0. Y otro objetivo es comparar lo experimental con lo teórico. Ese es el otro objetivo, comparar lo experimental con lo teórico. ¿Cómo se compara eso? Eso se lo compara trabajando la ecuación del porcentaje de error. ¿Y cuál es la ecuación del porcentaje de error? Cuando a ti te dicen que saques el error porcentual, que es igual al valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico por el 100%. Ahí estás haciendo o ahí estás calculando o haciendo un comparativo de lo teórico con lo experimental. Eso es lo único. ¿Cómo vamos a hacer eso?
Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, lo primero que yo necesito garantizar, ojo con lo que les voy a decir aquí. Lo primero que yo necesito garantizar es lo siguiente, que en un movimiento parabólico, ojo con esto, en el eje X se mueve ¿con qué? Con movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la velocidad es constante en el movimiento parabólico, ¿cierto? En el eje X la velocidad es constante. Por tanto, en el eje X no hay aceleración, ¿cierto? Y si no hay aceleración, yo puedo trabajar con esta ecuación para encontrar cuánto vale X. Si eso es cierto, entonces, ¿cuánto valdría X si no hay aceleración? Entonces, valdría velocidad por tiempo. Porque como no hay aceleración, la velocidad es distancia sobre tiempo. Si yo despejo de ahí, X me quedaría velocidad por tiempo. ¿Eso es por qué? Es porque en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración en X, ¿cierto? O sea que en X yo voy a trabajar con esta ecuación. Mientras que en Y se me vuelve un movimiento de caída libre. Entonces aquí estará. En la coordenada Y es un movimiento de dirección vertical y es un movimiento de caída libre. Y se moverá con velocidad constante, ¿cierto? En el horizontal. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener claro. En el eje X se va a mover con velocidad constante y en el eje Y se va a mover con movimiento de caída libre o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para X voy a tener esta ecuación como base y para Y pues tengo que tener una ecuación ¿de qué? Pues obviamente de caída libre. Y esta es la ecuación de caída libre que voy a tener para Y. Profe, ¿pero por qué esa ecuación? ¿De dónde salió esa ecuación? No se olviden que la tercera ecuación de caída libre es igual, se las repito. Y final menos Y inicial, ¿cierto? Es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que lo que quiero encontrar es Y final. Mentiras, Y inicial. Porque yo tengo Y final menos Y inicial. Entonces, Y final para mí va a ser 0, porque va a caer al piso. Entonces me quedaría menos Y inicial. Y eso es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Pero la velocidad inicial la voy a considerar que es 0. Entonces se hace 0. Entonces, ¿qué me quedaría? Menos Y inicial es igual a menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Menos con menos se va y me quedaría esta ecuación, que es la que voy a trabajar para caída libre. Eso fue lo mismo que hicieron en el laboratorio. ¿Hasta ahí vamos o no vamos? Chicos. O sea, profe, nosotros tenemos que encontrarnos desplazamiento final en Y y en X, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que usted ya se tiene que ir imaginando Y el video. profe, y ya, y la gravedad pues en el movimiento caída libre, tomamos 9.8 o donde nosotros estamos, donde la encontramos. No, verás, que eso no la vas, bueno, sí la vas a necesitar. La gravedad tiene que ser del punto donde ustedes están. Es decir, la gravedad que encontraron en el laboratorio 3. O sea, con la fórmula, ¿sí? No, no, no. O Ustedes la que, o la la que que nos, o encontraron la que, experimentalmente. ya, la que nos dio Ruth. Exactamente. Ya. Multiplicar 2 veces P sub 2 les da una gravedad, ¿sí o qué? Sí. Esa. ¿Hasta ahí vamos, chicos? ¿Sí? Profe, ¿cómo era esto que en el eje Y se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y en X, Acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en Y.
O para que no te olvides, en Y se mueve con caída libre. Ya. ¿Y en X? Con movimiento rectilíneo uniforme. Por eso esta es la ecuación para X. Ya, gracias. O sea que la velocidad en X es constante, significa eso. ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, ¿no? Bien. Entonces, ahorita me van a hacer un ejercicio pequeñito. Me van a hacer este ejercicio. Miren. Aquí yo tengo dos ecuaciones, estas que subrayé, X y Y, dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles para mí son las incógnitas? Mis incógnitas son estas. Son velocidad inicial, porque eso es lo que me pide, que calcule cuánto vale la velocidad inicial y cuánto vale el tiempo. Entonces, ojo con lo que les voy a decir. Lo que yo necesito es que ustedes me construyan la ecuación de la parábola, pero que no dependa del tiempo. ¿Cómo así, profesor Loco? ¿Qué? No. Lo que yo necesito es que eliminen el tiempo de estas dos ecuaciones, porque es un sistema, o sea, yo lo puedo hacer. ¿Y cómo lo eliminan? Pues nada, fácil. Por ejemplo, despejan el tiempo de X, de aquí a que es igual el tiempo, y ese tiempo lo reemplazan en Y, es decir, lo reemplazan aquí. ¿Cierto? Si hacen eso, ¿cuánto les da? Rapidito, ¿quién lo hace? O mejor dicho, háganlo todos en una hojita. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy pidiendo? Sí. Despejen el tiempo de aquí y reemplácenlo acá. Háganlo todos en una hojita y como ya se va a acabar la sesión, entonces, mientras ustedes lo hacen, yo abro otra nueva reunión de Zoom. ¿Les parece? Despejen el tiempo de aquí y lo reemplazan acá. Bien, entonces, mientras ustedes hacen eso, yo voy a abrir otra sesión de Zoom. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo, chicos. Ya les envío el enlace entonces.